Capítulo 1. Llegaron 3 días después a Londres. Durante el trayecto terminaron de planear su puesta en escena. El marqués las estaba esperando. Su reacción al verlas fue de sorpresa. Hasta ese momento no se dio cuenta de lo inapropiada que había sido la señorita Renain para la labor que le habían encomendado. Pensó que debía de ser una niña poco mayor que su pupila, cuando la contrataron. Sintió algo más intenso que la sorpresa al encontrarse una mujer que resultaba increíblemente hermosa, una belleza que sin duda superaba la de su hermana y la de la que fuera esposa de su padre. Las tres tenían unos ojos verdes que parecían inundarlo todo con su mirada. El remordimiento echó raíces en su estómago al imaginar a una niña cuidada por otra niña. Qué fácil es guardar en el olvido lo que no se ve. El marqués era un hombre de memoria frágil. Bienvenida a Hampton House, le dijo el marqués a su hermana apenas traspasó las puertas. Esta miró de reojo a su tía y con actitud sumisa, hizo una perfecta reverencia a su hermano y a la mujer de éste, que se encontraba junto a él. Muchas gracias por permitir que mi tía se quede conmigo. La marquesa fue la primera en reaccionar, pues ninguno de los dos había aceptado tal cosa, sino que daban por supuesto que la señorita Renain, una vez instalada Lady Megan, se marcharía. Me temo, querida, que tenemos demasiado servicio en la casa, además, ya no necesitas una institutriz. Por supuesto, le buscaremos un alojamiento apropiado en una posada, lo suficientemente agradable, hasta que vuelva a su casa. Lady Megan fue acompañada por una criada a las habitaciones que habían preparado para ella, mientras la señorita Renain era acompañada a la posada, El Galgo, un lugar bastante elegante, desde donde al día siguiente podría abandonar Londres en cualquier dirección. Cuando Lady Megan bajó a cenar, encontró a los marqueses esperándola. Imaginaba que sus sobrinos estarían allí para presenciar lo que esperaba fuera una actuación estelar. No pienso aceptar la habitación, dijo en un tono chillón y encarándose a la marquesa con las manos en las caderas. Sus estúpidos criados no saben ni siquiera hacer una maldita cama. Si estuviera aquí mi tía, ella podría decirles cómo me gustan las cosas, pero usted ha resultado ser bastante estúpida como para darse cuenta de que su casa es un desastre. El marqués se quedó paralizado por la impresión y la copa de jerez que tenía en la mano quedó suspendida a medio camino entre su voluntad y sus labios. La miró horrorizado, después miró a su esposa, que balbuceaba roja de indignación, incapaz de pronunciar una sola palabra, las aletas de su nariz se movían como si quisieran echar a volar. Debes pedir disculpas a tu cuñada, dijo el marqués por fin, adoptando una actitud de tranquila autoridad. Por supuesto que no, gritó Megan. Es usted una jovencita maleducada e irrespetuosa, pudo decir la marquesa con tal grado de indignación que se le había enrojecido el rostro. Si no es capaz de respetarme en mi propia casa, entonces será mejor que se marche. Estoy de acuerdo, gritó hasta lastimarse la garganta. Me marcharé en este mismo momento. Siguió gritando mientras salía por el pasillo y con sus peores modales se dirigía al lacayo que vigilaba la puerta. Preparen un coche y llévenme donde está mi tía. De ninguna manera dejarás esta casa, dijo el marqués verdaderamente enfadado. Te irás a tu habitación y permanecerás en ella hasta que te indiquemos otra cosa. ¿Ha quedado claro, señorita? Soy milady para usted, milord. Y no permaneceré un minuto más en esta casa. Se encaminó hacia la puerta y el marqués hizo un gesto al lacayo que se situó frente a ella. Megan trató de esquivarle, pero cuando el joven criado la sujetó por los brazos para impedir que alcanzara la puerta, ella le golpeó los genitales con la rodilla y, una vez en el suelo, aprovechó para salir corriendo. Priscilla la esperaba en un coche de alquiler a pocos metros de la mansión. Al verla correr supo que los planes estaban saliendo bien. Dieron varias vueltas con el coche y finalmente, ante un aburrido conductor que pensaba que las gentes de Alcurnia tenían caprichos absurdos, pararon de nuevo frente a la puerta de Hampton House. La casa estaba en estado de alarma, el marqués había mandado a los criados tras su hermana, mientras trataba de consolar a su esposa, que parecía recuperarse del ataque de nervios que le había provocado el incidente. El mayordomo les anunció que Lady Megan se encontraba en la puerta con la señorita Renain y que deseaban ser recibidas. La marquesa casi sufre un desvanecimiento ante la idea de volver a enfrentarse con la pequeña arpía.
El marqués asintió y las recién llegadas entraron al salón pocos segundos después. Lady Meghan pidió Priscilla en el tono más característico y más duro del repertorio de toda institutriz que se precie. Proceda. Milord, milady, lamento mucho si mi comportamiento ha sido inadecuado y grosero. Su tono de voz era tan dulce y sumiso que parecía incluso otra persona. Lady Meghan, continuó Priscilla con la farsa, animándola a seguir. Les aseguro que no volveré a comportarme de una manera tan poco adecuada, y me someteré a cualquier castigo que consideren merecido a mi comportamiento tan detestable. La misma sorpresa que sintieron al ver a la joven convertida en una fiera despótica, la sintieron al verla convertida en una perfecta dama sumisa. ¿Podrías, por favor, ordenar mis cosas para que pueda sentirme cómoda?, le pidió Lady Meghan en el mismo tono a su tía. Tendrás que acostumbrarte a la disposición y el orden que se haya dado a tu cuarto. Parecía que la joven fuera a protestar, pero una señal de advertencia por parte de su tía le hizo callar. Sin esperar, con la cabeza baja, salió del salón y se encaminó despacio hacia su habitación. La señorita Renaing suspiró teatralmente. Siempre fue una niña muy difícil, les dijo a modo de explicación. A la vista de lo que ha sucedido me quedaré en la posada unos días para evitar que pueda darles más problemas. Si sabe que estoy cerca no se atreverá a molestarles, si lo hace, no duden en avisarme. La señorita Priscilla Renaing se despidió de la manera más educada, pero apenas había alcanzado la puerta cuando la marquesa corrió tras ella. Por favor, quédese. No soportaría un nuevo disgusto con esa, y parece que usted consigue que se comporte de manera adecuada. No ha sido fácil, dijo Priscilla mirando hacia la izquierda donde se encontraba la puerta, como si recordara acontecimientos pasados. Los días siguientes Hampton House sufrió los vaivenes del humor de Lady Meghan, quien era menos que un cordero en presencia de su tía y peor que una bestia salvaje cuando ésta se ausentaba para realizar alguna tarea que le encomendara la marquesa, quien, recuperada de su aflicción, parecía entretenerse intentando tener a la señorita Renaing bajo la suela de su zapato, ordenando que realizara labores más propias de las criadas de planta. Según pasaron los días, para la marquesa de Southampton fue motivo de satisfacción poder comprobar que la joven lady estaba muy por debajo de lo que se consideraba apropiado. Escondiendo sus puñales entre palabras amables, trataba de herir de muerte a las dos mujeres haciéndoles sentir como extrañas e indeseadas invitadas. No está preparada para hacer su entrada en sociedad, dijo la marquesa a su marido. Hasta tú puedes ver que no podrá desenvolverse con naturalidad entre nosotros. Me siento responsable de eso, dijo pesaroso. De quien sea la culpa, ya no importa. Sería un desastre para ella y para nosotros presentarla en el estado asilvestrado en que se encuentra. Mi madrina, la duquesa viuda de Chester, se ha instalado en Irlanda, cerca de Glendow, tiene carácter suficiente para conseguir dominar la personalidad de tu hermana y podrá pulirla para que sus modales sean los adecuados para encontrar un marido a su altura. Es joven y puede esperar un año su presentación. No deseo mandarla lejos, me siento demasiado culpable por mi desidia. Si la hubiera visitado al menos alguna vez, podría haberme dado cuenta de su estado. Además, deseo compensarla, tendrá su presentación, eso es lo que todas las jovencitas desean a su edad. No debes preocuparte por eso, tendrá su presentación y será un éxito, pero no este año. He podido apreciar que es muy bonita, aunque demorase su presentación hasta estar completamente preparada, su dote es suficientemente sustanciosa para que algunos caballeros olviden cualquier prejuicio que tengan con ella, pero ninguno olvidará sus modales, aun cuando la dote fuera el doble. ¿No estás de acuerdo conmigo, querido? El marqués no pudo por menos que asentir y consentir los deseos de su mujer. Meghan insistió en que su tía debía acompañarla para no olvidar, según le dijo a su hermano, los buenos modales y evitar el mal humor al que parecía ser tan propensa. El marqués no se sintió apenado por su marcha, a pesar de que sus sentimientos por su hermana se habían vuelto más cálidos al conocerla. Era impensable tener a la señorita Renaing en su casa, se parecía demasiado a la mujer de su padre. Aquello le producía una desazón que no podía explicarse. Por otra parte, la duquesa viuda de Chester sería capaz de cercenar cualquier atisbo de la rebeldía de Meghan, pues era la más terrible de las matronas, y su lengua viperina y su carácter atemorizaban incluso al príncipe regente. Exactamente 10 días después de su llegada a Londres, tía y sobrina partieron hacia Irlanda. Lady Meghan tan solo lamentó no haber conocido a sus sobrinos, ambos se encontraban en Derness, Escocia, participando en una cacería. Se enteró por su hermano que ambos jóvenes eran considerados muy apuestos, y le prometió que ambos estarían encantados de ayudarla,
cuando por fin fuera presentada en sociedad. En su fuero interno la marquesa estaba bailando de satisfacción. Su madrina era una de las mujeres más intimidantes que ella conocía y, a pesar de los años pasados y de su posición de marquesa, aún se estremecía cuando la duquesa la examinaba con los impertinentes, llegando incluso a sentir que se desvanecía cuando le prodigaba alguna crítica especialmente ácida.